Que Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes hoy en esta noche, hermanos y hermanas. Pueden tomar sus asientos. En estos días, precisamente hoy en este día, estaba siendo bendecido con una palabra, amén. Qué hermosa que es la palabra de Dios, que siempre tiene varios temas que nos pueden tocar muy profundo en nuestra vida y nos deja como enseñanza muchísimas cosas que ya pasaron allá atrás y todavía siguen pasando hoy en este tiempo, amén. Después de tanto tiempo que fue escrito, después de tanto tiempo que el Señor hablaba, después de tanto tiempo que pasaron, cada cosa que uno puede leer en la Biblia nos sigue sirviendo a cada uno de nosotros para que podamos aferrarnos a la palabra de Él y no mirar ni siquiera a derecha ni a izquierda, amén, y no desviarnos que el centro que es el Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos llegado como, me imagino que usted se acuerda cómo ha llegado al camino del Señor Jesucristo. Amén, amén. Cuando el Señor le ha hablado, sí, Señor. Cuando el Señor ahí ha tocado su puerta, ha tocado su corazón, cuando ya lo había elegido, cuando ya decidió que cada uno de nosotros íbamos a ser salvos, que nos ha dado a nosotros elegir, porque eso nos ha dado a nosotros elegir, si queremos o no, amén. Pero Él nos recogió a cada uno de nosotros de la manera en la que estábamos, y muchos estaban muy rotos, muy enfermos, en el sentido espiritualmente, amén. Estábamos espiritualmente rotos, enfermos, y ya a punto de desvanecer. Y de ahí nos ha rescatado el Señor Jesús, amén. Dios, y en su amor y en su misericordia, se nos acordó de cada uno de nosotros y hemos venido y le hemos pedido al Señor Jesucristo, amén, que haga milagros en nuestra vida. Y en muchos de nosotros hizo milagros, amén. Amén, amén. Y el milagro más grande que el Señor y que Dios pudo hacer en cada uno de nosotros es seguir en el camino de Él, amén. Porque no iba a ser fácil. Y esto me llevaba, mientras leía esta palabra, cuántas veces somos desagradecidos con Dios, amén, y con nuestro Señor. Después de todo lo que hizo con nosotros, y muchas veces le fallamos y muchas veces nos olvidamos de dónde Él nos ha sacado, amén. Porque ahí cuando estamos en lo profundo, ahí cuando todo el mundo no daba ni un peso por cada uno de nosotros, ahí el Señor vino, nos recogió y nos utilizó a cada uno de nosotros para su gracia, amén. Pero también nos ha dejado a cada uno de nosotros. Después, ¿qué es lo que hacemos? Después que hemos recibido, después que hemos escuchado, después que el Señor nos ha limpiado, ¿qué es lo que hacemos cada uno de nosotros para con el Señor? ¿Somos agradecidos o no somos agradecidos con Dios por habernos sacado de ese mundo donde estábamos inmersos, cada uno de nosotros, amén? Donde ya no teníamos esperanza y creía que nuestra vida y nuestro espíritu ya estaba totalmente alejado de Dios. Pero ahí estuvo Dios, ahí estuvo el Señor Jesucristo para levantarnos a cada uno de nosotros, amén. Así que hoy en esta noche vamos a compartir esta palabra y analizar cómo estamos delante de la presencia de Dios. Lo voy a estar invitando a que abra su Biblia en San Lucas, amén. 17:11. Por título dice: 10 leprosos son limpiados. Amén, gloria a Dios. Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén, amén. Muy bien, lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, le dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificándole a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta ahí nomás, hermanos. Tremenda palabra, amén. Amén, amén. Ahí nos hace ver a cada uno de nosotros, digamos, a dónde es que estamos parados delante de la presencia de Dios. Porque capaz que cada uno de nosotros no hemos tenido esta enfermedad que tenían estos varones, que en aquel momento era una enfermedad muy grave, que muchos de muchos lugares eran expulsados, no lo querían estar ahí a la par porque eran contagiosos, no podían entrar en los templos, no podían hacer absolutamente nada, sino que eran despreciados por todo el mundo, amén. Y ellos sabían que por ahí estaba el Señor Jesucristo, y sabían que era el único que podía hacer un milagro. Habían escuchado, sabían que era el único que podía hacer ese milagro. No había ningún doctor, no había ninguna cura, no había nada para que ellos puedan ser sanados, para que puedan ser limpiados. Pero sí estaba el Señor Jesús ahí con cada uno de ellos, para darle lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Y fue así, amén. Amén. Y fue así. Y de esto lo que me llevaba cuando leía esta palabra: cuántas veces somos desagradecidos, digamos, me pongo como siempre personalmente delante de Dios con Él, amén. Después de que Él ha hecho tantas cosas en nuestra vida, y muchas veces nos cuesta darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo, por los milagros, por el amor, la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, porque estos varones le pedían misericordia al Señor Jesús, amén, porque estaban pasando un momento terrible tras su enfermedad, amén. Amén. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Asimismo hemos venido cada uno de nosotros cuando hemos venido al encuentro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hemos venido con esta enfermedad, no hemos venido con estas cosas, pero hemos venido llenos de falta, de errores, de pecado, de cuántas cosas que hemos traído arrastrando en el mundo, amén, cuánta desobediencia delante de Dios, amén, que era mucho peor que esta enfermedad. Porque esta enfermedad también era una especie de castigo que cada uno de ellos tenían por a causa de todos sus pecados, amén. Y nuestro corazón y nuestra alma estaba así antes de conocer el camino de Dios. Pero podemos seguir viendo el interés que tenían cada uno de ellos, porque eran 10, dice la Biblia que eran 10. Amén. Dice: cuando él los vio, les dijo: id mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos le creyeron al Señor Jesucristo que Él podría hacer ese milagro. Y se fueron. Dice que la palabra que se fueron, que iban ahí a mostrarse al sacerdote, y mientras ellos iban, ellos ya estaban siendo limpiados de esa enfermedad que tenían. Y así ha hecho el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros, pero tuvieron que primero que poner de parte de ellos primero, amén, de ponerse, de pedirle al Señor Jesucristo, de mostrarse delante del Señor Jesucristo, amén. Porque mucho de lo que vemos aquí en la palabra del Señor Jesucristo, tenía que ir cada uno de ellos a orar y a clamarle al Señor Jesucristo por su enfermedad, por su dolencia, amén. Porque muchas veces creemos que cada uno de nosotros podemos sanar o pedirle al Señor Jesucristo, ya sea por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por cuantas personas, y muchas veces el Señor quiere que ellos mismos vayan, amén. Y estos varones lo hicieron y fueron y le pidieron al Señor. Pero podemos ver cómo continúa la palabra de esta.
Cuando él los vio, le dijo: id, mostraba al sacerdote, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificándole a Dios a gran voz. Qué hermoso, ¿no? Este varón que nos deja a nosotros como enseñanza, a cada uno de nosotros, cómo nos darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Porque ninguno, yo me pongo como ejemplo, por mí no daban un peso. Y de donde iba prácticamente en ningún lado era bien recibido. Pero ha venido el Señor Jesucristo y me ha recibido con sus brazos abiertos. Y a cada uno de nosotros, amén, a cada uno de nosotros, Él hizo ese milagro con cada uno de nosotros de sentirnos queridos y de tener esa nueva oportunidad. ¿Qué tan agradecidos somos con el Señor en este último momento? Porque podemos ver, este varón fue y vio que en aquel momento había sido sanado. Dice que volvió dándole la gloria a Dios. Pero podemos decir cada uno de nosotros, ¿fue la emoción del momento? ¿O fue algo transitorio? ¿O fue algo de larga duración? Amén. Porque podemos estar contentos, podemos ver cuando nos ponemos contentos cuando el Señor hace un milagro, cuando nos escuchan nuestras oraciones o nos cumple lo que nosotros queremos, pero ¿y después qué es lo que pasa cuando el Señor ya nos responde a cada uno de nosotros? Seguimos buscándole día tras día, seguimos dándole gloria a Dios por lo que Él hace, tanto por aquello que queremos que haga y tanto por aquello que Él no hace, que sabe que no va a hacer para mal para cada uno de nosotros. Amén. Porque muchas veces pedimos y pedimos al Señor Jesucristo y le queremos pedir y pedir y pedir y somos insaciables para pedirle. Amén. Pero muchas veces somos ni por asomo ni el 1% para darle gracias por todo lo que haces a favor de nuestra vida. Porque cada día que nos levantamos, cada momento, cada minuto, Él está con cada uno de nosotros. Porque imagínese que el Señor nos deje tan solo por un segundo. Imagínese usted que deje de respirar 2 o 3 segundos. ¿Qué es lo que pasa con su corazón, con su vida? O que se detenga el corazón. Hasta ahí llega, ¿cierto? Hasta ahí llega su vida. Y así en el camino del Señor Jesús. Porque muchas veces estamos, digamos, tras las preocupaciones, por eso siempre me gusta renombrar estas cosas, porque hasta a mí mismo me pasa, digamos, las preocupaciones que uno pueda tener del día a día. Y muchas veces no nos acordamos de darle la gloria a Dios. Muchas veces cuando termina el día o cuando empieza también. De darle las gracias. Porque a Él le ha placido, amén, que sea así. Y que cada uno de nosotros podamos ser como este varón, que dice que vino y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y que este era un varón, que era samaritano, que no era nada que ver con el pueblo judío, con el pueblo del Señor Jesucristo. Y me imagino que de los otros 9 también, que eran personas que eran del mismo pueblo del Señor Jesús. Pero vino este varón y se postró en tierra dándole gracias al Señor de lo que a Él había hecho con Él. Cuando nadie, absolutamente nadie daba nada por Él, vino el Señor Jesucristo y lo limpió. Y lo hizo nueva criatura, y a cada uno de nosotros también. Porque el día que nosotros hemos puesto la mirada en el Señor, ahí es donde Él empezó a trabajar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque ese es el principio del Evangelio. No es que el Señor Jesucristo, sí, el Señor Jesucristo, como dice todo el mundo, el Señor nos ve, es cierto, pero nosotros estamos viendo al Señor Jesucristo como Él nos ve. Es una incógnita, amén. Porque cada uno conoce cómo está delante de la presencia del Señor. Sabe si es agradecido o muchas veces o renegoso, porque muchas personas reniegan de haber conocido el camino del Señor Jesucristo, ¿no? Amén, amén. Y este era un varón que muchas veces al principio renegaba por haber conocido el camino del Señor Jesucristo, porque sabía que ya el Señor ya me había limpiado, ya me había hecho cuantas cosas, pero había cosas que yo no podía hacer, o no debía, más bien dicho, hacer.
Y ahí empezaba a renegar del camino del Señor Jesucristo, en vez de ser agradecido como este varón. Ya estaba empezando a entrar en los otros 9, que ni siquiera se acordaron de lo que el Señor hizo con su vida, amén. Por eso, ¿en qué lugar estamos parados hoy en este tiempo, en este día? Uno puede decir, bueno, yo llevo 1 año de evangelio, yo llevo 6 meses, yo llevo 10, yo llevo 15, yo llevo 30 años. Pero el Señor, y uno tiene que decirle, como dice la alabanza, siempre tratar de ir al alfarero para que Él nos haga de nuevo. Y es lo mismo, tenemos que ir todos los días, que el Señor nos limpie de nuevo, amén. Amén. Que seamos limpiados así como este varón, como estos 10. Pero también, cuando el Señor haga eso, que también podamos ser agradecidos con lo que Él hace con nuestra vida, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. En la iglesia podemos estar muchísimo, hermanos. La iglesia puede rebosar, puede estar repleta, pero lo que he podido aprender a través de la palabra de Dios, que son muy pocos los que se van a salvar. Y eso nos deja a cada uno de nosotros, y ahí es donde me he empezado a preocupar y a ocupar también cuando leí esa palabra, cuando le empecé a entender. Porque leerla es una cosa y entenderla es otra. Cuando el Señor ya te da la sabiduría, amén. Amén, amén. Y muchas veces, ¿cuántas veces he estado equivocado donde pensaba que el Señor Jesucristo solamente se encontraba allá donde hay multitud de personas y cuántas cosas que hacen, y pensaba que solamente ahí podía estar el Señor Jesucristo? Pero mire lo que dice, que es un solo hombre dice que vino a darle gracias a Dios por lo que había hecho, postrándose su rostro en tierra, amén, dándole gracias a Él. Que seamos así cada uno de nosotros, amén, que podamos decirle, Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que haces y gracias por lo que seguirás haciendo con mi vida, amén. Y mire, qué triste que es para todas esas personas, digamos, vamos a ponerlo a estos 9, qué triste que es para estos 9 que decidieron no volver a darle gracias a Dios. ¿Qué es lo que habrá pasado con cada uno de ellos? ¿Qué será que tuvieron en su corazón? Que no volvieron y no le dieron gracias, sino que se han envanecido en su corazón, amén. Y así es cada uno de los cristianos que ya ha tenido el milagro, que ya el Señor Jesucristo lo ha limpiado y se aleja del Señor Jesús, amén. Y empieza a ser ya como una persona que vuelve de nuevo a donde estaba, porque si uno se aleja de la presencia del Señor, vuelve uno a donde estaba y está mucho peor, amén, porque así lo dice la palabra de Dios. Imagínense uno que estaba enfermo, digamos, espiritualmente y se vuelve de nuevo al mundo o no le da gracias a Dios y más peor todavía si uno reniega del Evangelio. ¿Cuántas cosas no nos pueden pasar, amén? A cada uno de nosotros que decimos ser hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Cómo estamos hoy en este día? ¿Estamos siendo agradecidos o somos de esa parte del uno que ha venido y le dio gloria a Dios? ¿O somos parte de esos 9? Y cuando se dice agradecimiento delante de Dios, no es solamente con la boca, sino con nuestras acciones también. Amén. Con nuestro talento, con lo que el Señor nos pide, amén. Porque yo le puedo decir, sí, Señor, te doy gracias, pero ¿y después qué es lo que queda? Si el Señor dice que nos prefiere, digamos, a cada uno de nosotros, que hasta nos dice que nuestra boca no nos haga pecar, amén. Porque yo le puedo decir a Dios, te agradezco por esto, lo otro, y de ahí qué es lo que sigue, amén. Por eso tenemos que ser agradecidos, pero de corazón con Dios. Porque eso es lo que quiere de cada uno de su hijo. Es lo mismo que uno como padre
A uno le gusta, digamos, como padre, que los hijos le agradezcan cuando uno le compra algo, le da algo a nuestro hijo, amén. Y bueno, así es Dios. Y quiere una retribución de cada uno de nosotros. Y cuando hablo de esto, no hablo de plata, amén, sino es del propio corazón, del propio arrepentimiento, como decía en la palabra, como decía en la meditación, amén. Porque eso es lo que busca el Señor de cada uno de nosotros, que nos arrepentamos. Está bien, hemos venido, hemos estado sucios, hemos estado enfermos, hemos estado desvalidos, hemos tenido muchísimas cosas. Pero ahí cuando ya nos arrepentimos, cuando empezamos y buscamos y decimos, nueva criatura soy en Cristo, así es que el Señor nos quiere a cada uno de nosotros, amén. Amén, amén. Y que no seamos, que nos diga en aquel momento, cuando ya estemos, ya el Señor haya hecho el milagro, que diga, me voy a poner como ejemplo yo, ¿no? Y diga, Ricardo, ¿dónde está? He hecho cuántos milagros en su vida, cuántas cosas he hecho, ¿y dónde está? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy es un hermoso día que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que veamos en qué lado estamos, en qué lugar de la balanza estamos, amén. Amén. Si estamos, solamente hemos venido a buscar de los milagros del Señor Jesucristo, o si es que venimos a buscar realmente lo que Él quiere para nuestras vidas, amén, y para nuestra alma. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Podemos ver Dios cuántos milagros pudo hacer en cuántas personas a través del mundo, amén. Amén, gloria a Dios. Cuántas personas, por eso siempre le doy gracias a Dios, y muchas veces cuando veo esa, digamos, la parte donde, digamos, son de bajos recursos, cómo alaban y glorifican el nombre de Dios, y ahí me doy cuenta que soy desagradecido delante de la presencia de Dios, amén. Amén. Porque cuántas veces nos hemos renegado por no tener lo que hemos querido tener para vestir, cuántas veces no hemos tenido, me pongo como hombre, como para cortarse el pelo, o cuántas veces no hemos tenido para pasarla bien, para venir y buscar como uno cree que vienen a buscar de Dios, amén. Y empiezo a ver esa gente que no le importa absolutamente nada su condición y busca más y más de Dios, amén. 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 ¿Cómo estamos siendo en este último tiempo? Porque el amor, se está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que el amor de muchos se está enfriando, amén. Y que no sea cada uno de nosotros, sino que lo avivemos a ese amor por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ese milagro que hizo por usted y por mí, cuando lo conocimos y venimos así llorando, con cuántas culpas, con cuántos pecados encima, con cuántas cosas que nos llevaban, que nos daban hasta vergüenza muchas veces de acercarnos a una iglesia, amén. Amén, gloria a Dios. Pero Él tuvo esa compasión, Él tuvo ese amor, Él tuvo esa misericordia que estos varones lo pedían en esta palabra, que decían, ten misericordia de nosotros. Y Él los tuvo por mí, los tuvo por ti, hermano. Amén, gloria a Dios. Por eso en este último tiempo, si tiene que darle gracias a Dios, dale gracias. Dale gracias porque Él te ha escogido. Por eso estás en este lugar y estás viendo esta prédica, amigo y amiga, que estás ahí a través de las redes sociales. Él te ha escogido para esa salvación, amén. Por eso dale gracias cada vez que te acuerdes, cada vez que abras tus ojos, dale gracias a Dios porque te pudiste despertar. Cada vez que vayas a dormir, dale gracias a Dios que pasaste un día completo, porque hay muchas personas que no lo pudieron hacer. Muchas personas que se fueron a dormir y se despertaron, se fueron a dormir y no despertaron. ¿Y cuántas personas despertaron y no se pudieron ir a dormir? Por eso tenemos que ser agradecidos con Dios, porque esto nos lleva, de esta palabra, a acordarnos, a no olvidarnos lo que Dios y nuestro Señor Jesucristo hizo con nuestras vidas, cuando nos limpió, cuando nos eligió, cuando dijo, yo haré mi milagro en él, yo haré mi milagro en ella. No nos olvidemos ese día cuando hemos venido y hemos buscado del Señor Jesucristo. Yo todavía no me olvido de ese día.
del momento de cómo he venido ya sin fe, sin esperanza de nada en mi vida. Prácticamente el diablo ya me tenía pisando la cabeza cuando yo he venido. Y no es porque el Señor lo haya querido así, sino porque las consecuencias me habían alcanzado. Y por eso el Señor Jesucristo, cuando he venido y he buscado, cuando he decidido buscar en serio del Señor Jesucristo, ahí me empezó a limpiar. Por eso, cada vez que me despierto, le doy gracias a Dios. Y le pido todos los días también. He aprendido también a pedirle por cada uno de ustedes también. Porque sé que no es fácil. No es fácil muchas veces este camino. Pero cómo no darle gracias a Dios que Él ya ha hecho el milagro con cada uno de nosotros. Ya tuvo esa misericordia con cada uno de nosotros cuando aún no nos merecíamos nada. Y muchas veces no nos merecemos nada hasta este último tiempo, amén. Pero Él nos sigue teniendo misericordia. Por eso, sea agradecido con Dios. Y mire lo que le dijo el Señor Jesucristo a este varón. Y le dijo, ahí estaba este varón, ahí dándole gracias al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le podía ver su corazón y podía ver que estaba realmente agradecido. Y mire lo que le dijo, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. ¿Cómo está la fe de cada uno de nosotros en este último tiempo? ¿Está firme como una roca o media firme como una gelatina? Porque muchas veces usted toca la gelatina y se empieza a mover de un lado para el otro. Y así muchas veces el cristiano, amén. Seguimos teniendo fe en el Señor Jesucristo, seguimos teniendo esa esperanza, seguimos teniendo ese clamor hacia Él. Ese amor que teníamos cuando lo hemos conocido, cuando dijimos, cuando empezamos a sentir que Él nos había limpiado, que hemos sido agradecidos en aquel momento, lo seguimos siendo en este momento. Cada uno sabe, amén. Cada uno sabe cómo estamos delante de la presencia del Señor. Y si en este último tiempo, tal vez por el tiempo o por cuantas cosas, por eso es necesario cuando venimos a la iglesia, es desconectarnos del mundo para poder glorificarle a Dios como Él se lo merece. Eso lo he tomado para mí, porque cuántas veces podemos venir a la casa del Señor y muchas veces no desenchufarnos del mundo, sino seguir enchufados, amén. Y muchas veces no le glorificamos a Dios como Él quiere, teniendo todas las cosas, digamos, todo lo que Él nos ha dado, nuestro organismo, nuestra boca, nuestros pensamientos, cuántas cosas, y muchas veces estamos desenchufados del Señor Jesucristo. Así que hoy es el día que el Señor lo ha preparado para que cada uno de nosotros nos analicemos cómo estamos delante de su presencia, y si nos hemos estado olvidando de glorificarnos y de darle gracias, hoy es el día, amén, para empezar de nuevo. De acordarse, de decir, este día el Señor Jesucristo, recuerdo este día cuando el Señor Jesucristo me trajo, recuerdo este día cuando el Señor Jesucristo me limpió, recuerdo este día cuando el Señor hizo ese milagro con mi vida, recuerdo ese día cuando el Señor tuvo misericordia con mi vida, amén. Amén, gloria a Dios. Hoy es el día, está hermoso este día mientras estamos en este lugar, de ponernos cada uno a cuenta con nuestro Dios y de poder glorificarle y darle gracias por día tras día que Él nos sigue dando su misericordia, amén. Amén. Porque si Él todavía no nos tuviera misericordia cada uno de nosotros, no sé dónde estaríamos. Sí, Señor. De más que ya no hubiésemos ido al mundo y ya está alejado de su presencia. Pero por su amor, su misericordia y su bondad, hoy estamos en la casa de Él, amén. Amén, amén. Espero que
este mensaje, esta palabra, le haya sido de bendición a cada uno de ustedes, porque para mí fue de mucha bendición y me hizo analizar esta palabra, me hizo analizar profundamente cómo estaba mi vida delante de la presencia del Señor. Amén. Espero que esto le haya sido de bendición a cada uno de ustedes. La dejo en el nombre sagrado de nuestro Señor.